merecidos agradecimientos, pues pasaré a contaros un poco cómo hemos llegado hasta aquí y cuál ha sido el proceso de creación del libro. A ver, como algunos ya sabéis y muchos otros ignoráis, siempre me ha gustado escribir. Yo llevo aproximadamente una década escribiendo, pero sí que es verdad que de forma muy interrumpida, porque nunca he tenido ni el tiempo ni el contexto adecuado para acabar ninguno de los proyectos que he empezado, más allá de un puñado de relatos, cosas muy breves. Pero digamos que hace como 2 años y medio, más o menos, se operaron ciertos cambios en nuestra vida que permitieron que le pudiera dedicar más tiempo de calidad al tema de escribir. Y hace aproximadamente 12 meses, y un año más o menos, estaba yo inmerso en la escritura de otro proyecto, otra novela que nada tiene que ver con esto, y que prometo que acabaré algún día, pero que era una novela que tenía un proceso de documentación bastante complicado, bastante grande y recurrente, muy constante, que me obligaba a volver atrás y reescribir partes de la novela, total, que estaba un poco atascado. Y no porque la fase de documentación no me guste, que la verdad que la disfruto, porque sobre todo cuando es algo que te gusta, de lo que estás investigando. Pero sí que es verdad que cuando terminas encontrando la respuesta a lo que estás buscando, se te abren 3 nuevas líneas de investigación y luego te vuelves loco, no sabes qué incorporar o qué descartar. Y entonces al estar yo en ese momento, siempre se dice que para desatascar está muy bien ponerte a escribir otra cosa. Por ejemplo, a mí me funciona muy bien escribir relatos. Pero yo tenía ya esta idea en mi cabeza desde hace un tiempo y sabía además que la extensión, el formato de relato no iba a ser suficiente y que se iba a ir más a novela, aunque fuera una novela corta como finalmente ha sido. Entonces, en principio, tenía en la cabeza una nueva historia en la que la trama, digamos, tuviera un poco menos de peso, pero sin favor de unos personajes mucho más complejos, con más aristas, que además me permitiera escribir con mayor libertad. Inicialmente iba a ser la historia, y es, de una pareja, Quique y Eva, que están en ese momento de la relación, están en ese punto en que las incompatibilidades emocionales y de objetivos pues hacen incluso peligrar su propia pervivencia como pareja, y de cómo cada uno de ellos, a través de su personalísimo prisma, va viendo y va viviendo las distintas circunstancias, convirtiéndolas directamente en realidades totalmente diferentes. Para ello, pensaba y sigo pensando que la elección de la primera persona es lo más eficaz, porque como decía muy bien Ana Julia, aparte de que te acerca, permite que el acercamiento del lector con el personaje, el acercamiento emocional, pues a ti te permite expresar todas sus reflexiones, ideas, sentimientos, emociones, miedos, anhelos, en ese acercamiento que te decía puntual a esa órbita de la novela psicológica, que es una novela que siempre me ha interesado. Entonces, a través de estos 2 personajes y de un grupo de amigos, los amigos de él, que se ven en un bar, en casa de ella, hablar de la identidad, o sea, que me permitiera hablar también de la identidad personal, de la amistad y de cómo el paso del tiempo va afectando a ambas. De hecho, el paso del tiempo y digamos el tránsito a la madurez son temas centrales de la novela y sí, también lo ha dicho Ana Julia, estoy de acuerdo, pues se abordan en ocasiones, o sea, con melancolía, con crudeza y en ocasiones abiertamente críticas. Es así. Es así. Por lo tanto, en un principio se irían alternando los capítulos en los que habla él, Quique, o los que habla ella, y otros en los que hay diálogo entre ambos. Aquí es preciso hacer una pausa y contaros que, como este era el planteamiento narrativo, pues la primera decisión que tomé fue prescindir de un narrador, y mucho menos de un narrador omnisciente. O sea, nadie te tiene que decir cómo se sienten o cómo piensan los personajes, más allá de ellos mismos, o por lo que vosotros cuando lo leáis vayáis interpretando. Y esta decisión, que narrativamente creo que funciona bien, pues me plantea un primer reto en la construcción de diálogos, porque en los diálogos, aparte de no haber un narrador, aparte de los capítulos de diálogo, no hay un narrador que introduce la acción y que explica, es que no hay acotaciones de diálogo, o sea, no hay el clásico "y dijo ella visiblemente enojada" o "respondió él mientras sostenía su taza de café". Esto no existe. Entonces,
si bien aporta bastante dinamismo, que a veces cuando estás leyendo cosas, la interrupción de las acotaciones te hacen perder ese dinamismo en la construcción de diálogos, pues a veces se hace difícil de manejar, sobre todo como cuando veréis más adelante, hay capítulos en que los diálogos son de 4 y 5 personas en Casadela. Digamos que la estructura en la fase de diálogo sería parecida a lo que sería el texto de una obra de teatro, pero para mi pesar sin el socorrido nombre propio de los puntos en el inicio de cada parlamento. Con lo cual, pero bueno, no os preocupéis que la poca gente que lo ha leído dice que se entiende, que se siguen bien los diálogos y los personajes que intervienen. Y no obstante, aunque había renunciado a esta figura del narrador, sí, a medida que avanzaba en la narración de la obra, veía que iba necesitando introducir una voz objetiva que contrastara un poco con los puntos de vista tan sesgados y personales de los personajes principales. Y claro, ya os he dicho que hay otros personajes, los amigos de él, pero ninguno de ellos podría representar esta voz objetiva, porque los amigos de Quique son totalmente parciales, o sea, son personajes cuya visión está sesgada por sus vivencias previas y por sus relaciones interpersonales. Y entonces se me ocurrió darle voz al Bar, el Bar, y convertirlo en un personaje más de la novela. El Bar tendría su propia voz y nos contaría cosas, pero no es lo más parecido que puede haber a un narrador dentro de la novela, pero no es omnisciente. El Bar solo sabe lo que pasa dentro del Bar, solo sabe lo que observa, pero es buen observador. Entonces le he querido dar la voz serena y veterana de viejo tabernero que lleva toda la vida detrás de una barra, observando las vidas de hombres y mujeres, observándolos silente y empapándose de esa psicología mundana que le da una mirada inteligente y sutil. Y entonces, al final, el Bar pasa a ser un personaje más de la novela. Y ahora que os hablo del Bar, el Bar no es un bar tan bonito y tan chulo como el de la portada, que ha quedado muy bien y muy atractiva, pero Casadela es un bar cutre. Casadela es un bar de barrio, sin ningún encanto, más allá del que los propios clientes habituales le dan y solo es atractivo para ellos porque allí han vivido los grandes momentos de su intrahistoria y han pasado los grandes buenos y malos momentos de su vida. Pero Casadela, para que os hagáis una idea, podría ser un bar de un barrio obrero de Madrid con su barra de acero y su mobiliario cutre anodino. De hecho, al principio de la novela yo tenía muy claro, cuando empecé a escribir, dónde estaba Casadela, la ciudad y barrio concreto. Pero a medida que iba avanzando, pensé que era mejor no situarlo expresamente en ningún sitio, porque pienso que todos tenemos de alguna manera una relación con algún bar, que desde nuestra juventud, con un grupo de amigos, hemos vivido cosas especiales. Todos tenemos nuestro Casadela particular. Entonces dije yo, no lo voy a situar para que cada uno al leerlo se lleve la acción a su Casadela particular, a su entorno de confort. Y me pasa un poco lo mismo con los personajes de la novela, con la edad. Perdonad. Yo sí sé la edad que tienen los personajes de la novela, pero en un momento dado también tomé la decisión de no manifestar expresamente qué edad tienen, porque creo que pueden funcionar muy bien en una banda de edad grande, de casi 2 décadas, entre los 30 y tantos, los 50 y tantos, y entonces de esa manera también que cada lector los aproxime más a la franja de edad en la que se siente más identificado. Sí que es verdad que el tema de la edad es importante en esta novela. Sería muy complicado que una persona con 20 años empatizase con los personajes, con sus situaciones, básicamente porque le faltan kilómetros de recorrido y porque el tiempo no ha hecho los necesarios estragos que hace en el corazón de las personas. Sí. Entonces, ya volviendo al bar, aquí sí quiero contaros una pequeña anécdota, sobre todo para los coruñeses que tenemos ya una cierta edad. Como os he dicho, el bar no es ningún bar, ni está en ninguna parte, pero yo sí que quería hacerle un guiño a un bar al que le tenemos mucho cariño, el bar en el que mi hermano, que está ahí,
nuestros amigos, que están casi todos por aquí, pasamos innumerables tardes y seguimos echando de menos. Me estoy refiriendo a Casa Enrique, en el que hemos pasado infinidad de tardes y tarde-noches entre cervezas, pitillos y buena conversación, y si podía ser en la codiciada mesa de la ventana, mejor que mejor. Entonces el Casadela, de hecho el nombre pretende ser un trasunto de Casa Enrique, y tampoco es casualidad que el dueño de Casadela se llame Santi, en homenaje a Santi y Pilar, ese matrimonio que durante décadas nos sirvió cientos, si no miles de botellines a la pandilla, hasta que por pena tuvieron que cerrar ya para siempre. Que por cierto, quiero decir aquí públicamente que algunos nunca le perdonaremos a Tous haber profanado nuestro sacrosanto lugar de reunión abriendo una joyería en el hogar de Casa Enrique. Y bueno, por no extenderme demasiado con la presentación del libro, porque la verdad que un libro de 100 y poco páginas no puedo hablar mucho sin hacer spoiler, sí quiero ir cerrando, pero hablándoos un poco más del tema de los personajes, ¿sabes? Que era un tema muy importante para mí, la creación de los personajes. Se dice que hay tantos escritores, tantas formas de escribir, perdón, como escritores, y yo estoy bastante de acuerdo en eso. Pero sí que es verdad que ante la creación de personajes, si digamos, me ha cierto consenso que hay dos grandes grupos, ¿no? Hay escritores que saben en todo momento qué va a hacer su personaje, cuándo lo va a hacer, hasta dónde va a llegar y cuál va a ser su implicación en la novela. Y hay otros, pues el personaje empieza tomando pequeñas decisiones por su cuenta para ir escapándose y terminar haciendo lo que le da la gana y no sabes hasta dónde va a llegar ni cuál va a ser su implicación en la novela. Como habréis adivinado, yo soy más de los segundos. Lo cual creo que creativamente